Hermanos, espero que se encuentren muy bien y que el Señor esté bendiciendo sus vidas esta mañana. El día de hoy estaremos viendo un pequeño devocional acerca del capítulo 5 de Génesis. Y he titulado este devocional El origen de las generaciones. Como hemos visto en capítulos anteriores, hemos mencionado que en el libro de Génesis podemos encontrar el origen de realmente todo. Sí, y hemos pasado desde cómo se formaron las cosas, cómo creó Dios la tierra, cómo creó los animales, qué órdenes les entregó. Hemos visto el primer asesinato, el primer sacrificio, el primer juicio, la primera profecía, y muchas cosas han venido pasando hasta el capítulo 4 y seguirán ocurriendo. Pero es aquí, en este capítulo 5, donde podemos ver la primera genealogía o libro de generaciones, como se nos dice en el versículo 1. Y es que Dios está bastante interesado en que nosotros sepamos y conozcamos cómo comenzaron las cosas, cómo sucede, y que todo ha venido siendo por la voluntad del Padre. No son cosas que suceden al azar. Si bien tenemos una fe y vivimos por fe, no es una fe que sea ciega. El Señor ha dejado cosas escritas en su palabra para que nuestra creencia se reafirme, para que nosotros podamos ir a buscar y comprender porque el Señor ha hecho lo que ha hecho a través de la historia. Y pasajes como estos que hablan de nombres, que engendró a este, que engendró al otro, que es una cantidad de nombre tras nombre, tal vez se nos pueda hacer un poco dificultoso o lleguemos a pensar, bueno, ¿por qué de leer esto si es quién engendró a quién? ¿Qué importancia tiene? Bueno, quiero dar dos razones importantes. La número uno, basada en que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Cuando tenemos una duda de por qué la Biblia dice esto, ¿dónde más puedo corroborar esto? Bueno, hay otro pasaje en la Biblia que nos lo puede corroborar. Y en este caso, este capítulo 5 del libro de Génesis es un capítulo excelente para lo que se nos narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, donde se está hablando de la genealogía de Jesús. Si nosotros vemos desde el versículo 23 hasta el versículo 38, ahí se nos narra desde José y viene hasta acá atrás, pasando por todos los nombres que veremos el día y que nombraremos el día de hoy. Pasará por Sem, pasará por que es hijo de Noé, que es hijo de Lamec, que es hijo de Matusalén, que es hijo de Enoc, y así. Entonces es importante, a veces nos quedamos cortos en pensar, pero hay una gran bendición por la cual Dios nos ha dejado estos textos. Y la número 2 es porque en el origen de las generaciones, en el origen de todas las naciones y todas las culturas, la Biblia narra principalmente el camino por el cual vendría el Mesías. En todo el Antiguo Testamento vemos varios lugares donde tenemos genealogías, ¿sí? Pero cuando ya llegamos pasando los evangelios ya no vamos a encontrar más genealogías. Y tienen una respuesta a esto humana. Pero la espiritual y la que corresponde al Señor es que ya ha llegado a la parte del Mesías. Y escrito está para nosotros en el Nuevo Testamento que ahora nosotros somos coherederos con Dios, coherederos gracias a Jesús, ¿sí? Que nos ha entregado una herencia inmarcesible, incorruptible, como dice la primera carta de Pedro. Entonces ya no hace necesario más generaciones para saber si nosotros venimos por esa línea de salvación. Pues por Jesús son benditas todas las naciones, como también se le prometerá a Abraham en los próximos capítulos. Así que mis hermanos, les extiendo la invitación de siempre cuando nos encontremos capítulos como estos, no dejarlos a un lado, porque toda la palabra es inspirada por Dios y nos es útil a nosotros para estar capacitados para toda buena obra, como lo dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Este capítulo inicia diciendo que estas son las generaciones de Adán, y lo primero que se nos dice como un pequeño resumen de algo que ya habíamos visto en el capítulo 1 y 2 es la creación del hombre, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y recordemos algo importante, en el primer capítulo, cuando se creó el hombre y la mujer, Dios dice que les dijo y les bendijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y toda la bestia que se mueve. Y lo que vemos en este capítulo es el cumplimiento y la obediencia de Adán y de Eva, porque es hijo tras hijo, hijo tras hijo. Y se nos mencionará que no solo engendraron uno o dos, sino que tuvieron hijos e hijas. Es una frase que es reiterativa en todo el capítulo: hijos e hijas. Así que esto nos da una primera aplicación grande, y es la obediencia al Señor. Trae bendición para la familia.
cada una de esas personas empezaron a obedecer lo que Dios había dicho, y era empezar a llenar, a poblar lo que es la tierra. En el verso 13 nos habla que Adán, siendo de 35 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, dando continuidad a lo que decíamos anteriormente, a la propiedad que Dios le entregó de poder hacer hijos. Y este hijo, que se llama Set, que nace, es el hijo que nace posteriormente a lo que vemos en el capítulo 4, donde se nos narra que Caín mata a Abel. Y aquí Set, que viene a nacer como, digamos de alguna forma, el reemplazo, es por esta línea que vendría el Mesías. Es por esta línea en la cual Jesús ha de nacer años después a través de María. Y ahí, como les decía, en tanto Mateo como Lucas, que realmente Lucas es el que va más atrás de las generaciones, aquí al principio nos muestra cómo el Mesías sale de ahí. Es por esa razón que el nombre que se menciona es Set, y luego dice que Adán engendró hijos e hijas. No se os dice cuántos fueron los que engendró ni en qué edades, porque una vez más el Señor se está enfocando en la línea del Señor, y es bien especial, ¿sabe? Para nuestra fe, muchos dicen, tu fe sabes que es mentiras, tú crees todo lo que te dicen, de dónde vino Jesús. Sí, pero tenemos cómo mostrar de dónde salió Jesús, de dónde vino, de dónde nació en cuanto a María, en cuanto a la carne. Obviamente también tenemos la parte escrita ahí de lo que sucedió, del milagro del Espíritu Santo que ayudó a concebir a María. Y en registro histórico la gente puede ver y podrá ir atrás a todas estas culturas y darse cuenta que es cierto todo lo que ha pasado, es cierto lo que aquí está escrito. Continuándose, nos dice en el verso 7 que Set engendró a Enos y que tuvo también hijos e hijas, y así. Entonces, si vemos consecutivamente, se nos dice que Enos luego engendró a Cainán y tuvo hijos e hijas, que Cainán engendró a Mahalaleel y tuvo hijos e hijas, y Mahalaleel engendró a Jared y tuvo hijos e hijas, y Jared engendró a Enoc y tuvo hijos e hijas, y Enoc engendró a Matusalén y tuvo hijos e hijas. Y aquí se nos dice algo especial de Enoc, que Enoc caminó con Dios. En el verso 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí quiero detenernos un poquito en este devocional, y es la expresión que está puesta ahí, y caminó Enoc con Dios. Sin duda, lo que nos deja pensar este texto es la obediencia que tenía Enoc. Era tal el agrado del Señor con la forma que obedecía Enoc, era tal el agrado de la forma como Enoc está dispuesto para Dios, que se nos dice que Dios lo toma, dice que desaparece. Y saben, muchos han tratado de especular acerca de la actitud o la forma en la que actúa Enoc y cómo podemos llegar a ser Enoc. Pero si algo hemos visto y aprendido del libro de los Hebreos, que nos habla y nos exhorta con respecto a la fe y lo que realmente hizo que estos hombres hallaran gracia delante de Dios, simplemente podríamos hablar bíblicamente de esto. Pero más allá, nos queda simplemente esperar hasta que el Señor nos responda, porque tomó esa decisión. En Enoc, también algunos estudiosos han visto una especie de lo que es la iglesia hoy en día. ¿En qué sentido? En que Enoc fue tomado antes de que viniese el juicio de Dios sobre la tierra, para esa época que se verá en los próximos capítulos. También algunos dicen y ponen que asimismo el Señor arrebatará a su iglesia para que no viva el tiempo de juicio sobre la tierra que está estipulado, vendrá y está escrito en el libro de Apocalipsis. Pero sin entrar y seguir ahondando en lo que no dice la Biblia textualmente, lo que sí podemos decir y hablar como una segunda gran aplicación para nuestras vidas es que deseemos que de nosotros se diga que caminamos con Dios, que la gente pueda ver a ti, me pueda ver a mí y puedan decir, esta es una persona que camina con Dios, con el Dios vivo, esta es una persona que sigue a Cristo Jesús, es una persona que hace lo que a Él le agrada, ¿sí? Y eso se debe ver reflejado en nuestras vidas. A pesar de vivir el día a día, a pesar de que estamos inmersos en este mundo y debemos hacer lo que debemos hacer con respecto al día a día,
como pasaban esos capítulos, engendraban hijos y lo que vivían estas personas no era poco, eran cientos y cientos de años, así que tenían trabajo, cumplían con obligaciones, sí, pero aún con todo se puede decir esto de Enoc. Es un testimonio que lo dejó Dios. No es un tercero diciendo, mira, yo conocí a Enoc y vi esto. No. A Moisés el Señor le está entregando esa revelación, le está mostrando esto, o tal vez le está diciendo, mira, pon esto de Enoc. Yo quiero que de Enoc se quede esto escrito. Qué hermoso, mis hermanos, que eso pueda ser dicho de nosotros. Enoc entonces engendró a Matusalén. Matusalén, como dato curioso, es el hombre, aquí se nos muestra el origen del hombre, el que vivió por más tiempo. 969 años vivió Matusalén y él engendró a Lamec, que Lamec es quien nace Noé. Y con Noé dice que engendró a Sem, Cam y Jafet, de quien se nos dice la mayor cantidad de nombres. Y es importante para la historia de lo que Dios dejó plasmado, que es lo que veremos en los capítulos a continuación. Porque será Noé quien se le dará una tarea. Y luego la siguiente descendencia, el siguiente árbol genealógico que vamos a encontrar será en el capítulo 10. Y será precisamente de este hombre, acerca de Noé. Entonces recordemos, para el Señor es muy importante dejar este registro acerca de las personas, qué hijos tuvieron. Y siempre va a dejar nombrado por la línea que vino nuestro Mesías, por el cual hoy tenemos la salvación. El Señor se encargó de dejar todo preparado para que tú y yo, mis hermanos, pudiéramos ser salvos. Para que esa generación, que como está escrito reiterativamente en este capítulo, vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió con nosotros, tiene un complemento. Vamos a vivir tantos años, morimos para vivir una eternidad en la gloria del Padre. Les animo a pensar en estas cosas y a leer el capítulo completo. Haciendo un estudio del capítulo se pueden sacar algunos aprendizajes más, se pueden ver incluso cuánto es el tiempo de edades que pasó durante todo esto, estas generaciones. ¿Quién fue el que más vivió, el que menos vivió? Datos interesantes que nos pueden a uno ayudar a entender las cosas. Por ejemplo, rápidamente pudiésemos decir que Matusalén, este hombre que vivió por mayor tiempo, sin duda tuvo que haber conocido a Noé. Y esas personas que tal vez se conocieron, estos hijos de los hijos, se han pasado como tradición, han hablado de las maravillas que han experimentado. Y sin duda yo creo que Enoc le tuvo que haber contado mucho de nuestro Dios a Matusalén y Matusalén bastante a Noé. Y seguramente esa es la razón por la cual Noé actuaba de la forma como actuaba y por la cual Dios se agradó de él. Pero esto, mis hermanos, les invito a que ahonden más en este capítulo. Quiero recordarles y animarles. Los capítulos de genealogías no son para dejar a un lado. Sigue siendo palabra de Dios inspirada para nuestras vidas. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes y les animo a seguir estando pendientes de estos devocionales del origen de todo en el libro de Génesis. Dios les bendiga.